A veces, lo más valioso de una vida ni brilla ni hace ruido. Muchas veces lo más importante está enterrado. Enterrado bajo la tierra. Bajo los años y el cansancio de quienes aprendieron demasiado pronto que el mundo no siempre es justo con los que trabajan en silencio. Vivimos pisando historias que no conocemos. Pasamos por encima de esfuerzos invisibles. De sueños que nadie escuchó. De manos que dieron todo. Sin esperar aplausos. Sin dejar huella. O eso creemos. Porque hay personas que pasan por la vida. Como si fueran parte del paisaje. Siempre están ahí. Siempre cumplen. Siempre obedecen. Y precisamente por eso. Nadie las mira de verdad. Hasta que un día. Sin buscarlo. Sin quererlo. Sin siquiera comprenderlo del todo. Algo bajo sus pies decide hablar. Esta no es solo una historia de huesos. No es solo una historia de ciencia. Ni de fósiles. Ni de museos. Es una historia sobre dignidad. Sobre lo que ocurre cuando el poder cree que puede pisar a cualquiera. Sobre lo que sucede cuando el conocimiento nace en el lugar menos esperado. Y sobre cómo la justicia, aunque tarde, tiene una forma extraña, casi silenciosa, de abrirse paso. Hay injusticias que no se anuncian con gritos. Llegan con órdenes secas. Con trabajos humillantes. Con miradas que no reconocen al otro como igual. Y hay personas que no saben defenderse con palabras. Pero resisten con el cuerpo. Con la constancia. Con la decencia intacta. Esta historia comienza en un trozo de tierra cualquiera. Un terreno más. Una jornada más. Un hombre mayor inclinado sobre el suelo. Haciendo lo que ha hecho toda su vida. Trabajar. Y un niño. Un niño que mira donde los demás no miran. Que pregunta donde los adultos ya dejaron de hacerlo. Que todavía no ha aprendido a aceptar que las cosas son así. Dicen que el futuro pertenece a quienes lo estudian. Pero a veces, el futuro pertenece a quienes saben escuchar al pasado. Lo que Aniceto y su nieto Maxi encontraron bajo aquella tierra. No solo iba a cambiar sus vidas. Iba a demostrar algo mucho más incómodo. Que el verdadero valor no lo decide el dinero. Que la verdad no siempre está del lado del más fuerte. Y que hay semillas que tardan años en germinar. Pero cuando lo hacen, ya nadie puede volver a enterrarlas. Aniceto llevaba toda una vida aprendiendo a no estorbar. No porque no existiera. No porque no trabajara. Sino porque había entendido, como entienden tantos, que en ciertos lugares del mundo, los hombres humildes no están para ser vistos. Solo para ser útiles. Su cuerpo hablaba antes que él. La espalda encorvada no era señal de debilidad, sino el resultado de décadas inclinándose sobre la tierra. Levantándose antes que el sol. Y regresando cuando ya nadie preguntaba cómo había ido el día. Las manos de Aniceto no sabían de descanso. Eran manos gruesas, cuarteadas. Manos que habían sostenido azadas, sacos, herramientas. Pero que también habían sostenido a un niño. Cuando el mundo se volvió demasiado grande para él. Porque Aniceto no estaba solo. Tenía a Maxi. Y aunque nunca lo diría en voz alta. Aunque jamás se permitiría ese lujo. Ese niño era la razón por la que todavía se levantaba cada mañana. Con algo parecido a la esperanza. Maxi era distinto. No porque fuera mejor. Sino porque todavía no había aprendido a bajar la mirada. Mientras Aniceto veía la tierra como sustento. Como obligación. Como rutina. Maxi la miraba como un misterio. El niño hacía preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas inútiles, decían algunos. Preguntas que no servían para ganarse el pan. Pero que servían para entender el mundo. ¿Y esto por qué es así, abuelo? ¿Y si debajo hay algo más? ¿Y si la tierra guarda recuerdos? Aniceto sonreía sin responder. No porque no quisiera, sino porque nunca nadie le había enseñado que esas preguntas podían tener valor.
Para él, la vida había sido siempre sencilla y dura a la vez. Trabajar, obedecer, aguantar. No llamar la atención. No esperar justicia. No pedir demasiado. Había aprendido que el respeto, en ciertos lugares, no se concede por ser justo, sino por tener poder. Y aún así, Aniceto conservaba algo que nadie había logrado arrebatarle: la dignidad. No esa dignidad que se proclama en discursos, sino la que se vive en silencio. La de cumplir con lo correcto incluso cuando nadie mira. La de no robar, no mentir, no humillar, aunque otros lo hagan sin consecuencias. Cada tarde, cuando regresaba a casa cansado, se sentaba junto a Maxi y escuchaba sus historias, sus dibujos, sus ideas imposibles. Y aunque no entendía del todo ese brillo en los ojos del niño, cuando hablaba de huesos antiguos, de animales gigantes, de tiempos que no salen en los libros del pueblo, Aniceto lo escuchaba, porque había cosas que un hombre no necesita comprender para saber que son importantes. Lo que Aniceto no sabía, todavía, era que toda una vida de esfuerzo silencioso estaba a punto de ser puesta a prueba. Que aquello que siempre había considerado su mayor virtud, aguantar, iba a enfrentarse al abuso más crudo. Y que, por primera vez, no sería el quien cargara solo con el peso. Bajo sus pies, la tierra guardaba un secreto antiguo. Y en los ojos de su nieto, sin que nadie lo sospechara, ya estaba germinando el futuro. Don Luis no levantaba la voz. Nunca lo necesitó. Su autoridad no se imponía con gritos, sino con silencios incómodos, con órdenes dichas sin mirarte a los ojos, con esa seguridad arrogante de quien está acostumbrado a que el mundo se aparte a su paso. La tierra que Aniceto trabajaba no era suya. Nunca lo había sido. Y eso, en el fondo, era algo que don Luis se encargaba de recordar, sin necesidad de palabras. Aquel día, mientras removían el terreno para preparar la siembra, la azada chocó con algo duro. No fue un golpe seco, sino un sonido opaco, distinto, como si la tierra se hubiera negado a abrirse del todo. Aniceto se inclinó. Apartó polvo con cuidado. Y entonces aparecieron los huesos, grandes, blanquecinos y antiguos. Para Aniceto no eran más que un estorbo. Otra dificultad más en una jornada larga. Otra cosa que limpiar. Otra tarea que cumplir. Pero para don Luis fueron una molestia. Saca eso de ahí, ordenó, sin bajar del caballo. Déjalo limpio. A mano. No había prisa. No había explicación. Solo la orden. Y Aniceto obedeció. Se pasó horas arrodillado, raspando con cuidado, con los dedos entumecidos, con la espalda protestando cada vez que intentaba enderezarse. Mientras tanto, don Luis observaba desde la distancia. No con curiosidad, sino con fastidio. Como quien mira a alguien limpiar algo sucio, que no debería haber aparecido. Los huesos no importaban. Lo que importaba era demostrar quién mandaba. Cuando terminó, Aniceto los cargó como pudo. Pesaban más de lo que parecían. No solo por su tamaño, sino por lo que representaban. Caminó hasta su casa con ellos a cuestas, sintiendo como cada paso le recordaba su lugar en el mundo. Al llegar, los dejó en el suelo del patio. Se sentó. Respiró hondo. Y fue entonces cuando Maxi los vio. El niño no preguntó si estorbaban. No preguntó para qué servían. No preguntó si había que tirarlos. Se arrodilló frente a ellos, como si estuviera ante algo sagrado. Pasó los dedos por las formas, por las curvas, por las marcas que el tiempo había dejado impresas, mucho antes de que existieran el pueblo, la finca, o incluso el apellido de don Luis. Abuelo, dijo en voz baja. Esto no es de ahora.
Aniceto lo miró sin entender. Para él, todo era de ahora. Si estorbaba hoy. Pero en los ojos de Maxi había algo distinto. Una atención profunda. Un respeto que no se aprende en la escuela, sino que nace cuando alguien siente que está frente a algo importante. Aquella noche, mientras Aniceto intentaba dormir con el cuerpo dolorido, no sabía que ese castigo humillante había sido el primer paso de una lucha que ya no sería solo suya. Porque el poder había cometido un error. Había creído que aquellos huesos no valían nada. Había creído que Aniceto era solo un peón más. Había creído que un niño no podía entender lo que los adultos ya habían dejado de mirar. Y cuando el poder se equivoca así, cuando confunde desprecio con control, la historia suele empezar a cambiar. Maxi no veía huesos. Veía preguntas. Mientras los adultos habrían pasado de largo. Mientras cualquiera los habría considerado restos sin valor. Él se quedó allí, en silencio, observando como si la tierra le estuviera contando algo que solo él parecía dispuesto a escuchar. No tocó los huesos con prisa. No los movió sin cuidado. Los miró uno por uno, como si cada fragmento guardara un recuerdo antiguo, esperando ser comprendido. Había aprendido a dibujar antes que a escribir bien. Y aquella tarde, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo sugiriera, tomó su cuaderno. Dibujó formas, curvas, medidas aproximadas, pequeños detalles que otros no habrían considerado importantes. Anotó lo que veía, no lo que imaginaba. Y sin saberlo, sin títulos ni reconocimientos, Maxi estaba haciendo lo que hacen los científicos de verdad. Observar, documentar, respetar. Aniceto lo miraba desde la puerta. No entendía del todo qué hacía su nieto. Pero tampoco lo interrumpía. Había algo en esa concentración silenciosa que le inspiraba un respeto profundo. Como si, por primera vez, la tierra que siempre había sido carga se hubiera convertido en promesa. ¿Te duele mucho la espalda, abuelo?, preguntó el niño sin levantar la vista. Aniceto asintió. Sonrió para restarle importancia, como había hecho siempre. Pero Maxi no sonrió. Frunció el ceño y volvió a mirar los huesos. Entonces, dijo despacio: esto tiene que valer la pena. Aquella frase, dicha con la naturalidad de un niño, contenía más justicia que muchos discursos. Las noches siguientes, Maxi apenas durmió. Leía lo poco que encontraba. Comparaba dibujos. Intentaba entender cómo algo tan grande había terminado enterrado, olvidado, reducido a estorbo. Y cada vez que no entendía algo, no se rendía. Volvía a empezar. Porque Maxi todavía no había aprendido la lección más peligrosa que enseñan algunos adultos: que hay preguntas que es mejor no hacer. Para él, el mundo seguía siendo un lugar que podía explicarse, que podía mejorarse, que podía corregirse. Aniceto, en cambio, había aprendido justo lo contrario. Había aprendido que insistir cansa, que reclamar cuesta trabajo, que enfrentarse al poder suele salir caro. Y sin embargo, cuando veía a Maxi inclinado sobre aquellos huesos, algo dentro de él empezaba a moverse. Muy despacio. Casi con miedo. Era una sensación extraña. Una mezcla de orgullo y temor. Orgullo, porque su nieto veía más allá de la tierra. Temor, porque sabía que el mundo no siempre es amable con quienes se atreven a mirar demasiado. Pasaron los días. Y los huesos, que al principio parecían solo una rareza, comenzaron a llamar la atención. Personas importantes empezaron a visitar la finca. Hombres bien vestidos. Conversaciones en voz baja. Miradas largas hacia el suelo.
Maxi lo notó enseguida. Y también notó el cambio en don Luis. Donde antes había desprecio, ahora había interés. Donde antes había indiferencia, ahora había prisa. El niño no entendía del todo qué estaba pasando. Pero sí entendía algo esencial. Cuando los adultos cambian tan rápido de opinión, es porque han descubierto un valor que antes no supieron ver. Y en ese cambio, Maxi sintió por primera vez algo que no sabía nombrar, pero que marcaría su vida para siempre. La intuición de que el conocimiento puede ser peligroso para quienes basan su poder en la ignorancia ajena. Aquellos huesos ya no eran solo un descubrimiento. Se estaban convirtiendo en un problema. Y cuando la verdad empieza a incomodar, cuando la curiosidad deja de ser inocente y se convierte en amenaza, el poder suele reaccionar. No con argumentos, sino con fuerza. Durante años, don Luis había caminado sobre aquella tierra, sin mirar dos veces al suelo. Para él, la finca era números, producción, rendimiento. Nada más. Los huesos habían sido, al principio, una molestia, un retraso, un estorbo que ensuciaba la rutina. Pero cuando llegaron los visitantes, cuando empezaron a hacer preguntas, cuando uno de ellos, un ingeniero agrónomo, se quedó demasiado tiempo observando el terreno, algo cambió. El hombre se agachó, tocó los restos con cuidado, midió, comparó. Y entonces dijo algo que nunca debió decir en voz alta delante de don Luis. Esto no es ganado. La frase quedó suspendida en el aire, como una grieta invisible. Don Luis no preguntó qué era. No necesitó hacerlo, porque en el silencio que siguió, ya estaba la respuesta. Aquello tenía valor. Mucho valor. Desde ese momento, la actitud de don Luis se transformó. No fue un cambio brusco. Fue peor. Fue calculado. Donde antes había desprecio, ahora había posesión. Donde antes había órdenes sin interés, ahora había vigilancia. Los huesos, que habían sido cargados por Aniceto como castigo, dejaron de pertenecerle incluso como trabajo. No vuelvas a tocarlos, ordenó don Luis. Eso es mío. La palabra mío pesó más que los huesos mismos. Maxi escuchó la orden y sintió algo nuevo recorrerle el cuerpo. No era miedo. Era indignación. Pero, intentó decir. Yo los estaba estudiando. No terminó la frase. Don Luis lo miró por primera vez. Como se mira a algo que estorba. Tú no estudias nada, dijo. Tú no eres nadie. Aniceto dio un paso al frente. No para desafiar, sino para proteger. Es solo un niño. Pero el poder no escucha razones. Solo reafirma jerarquías. Tú tampoco olvides tu lugar, respondió don Luis. Bastante he permitido ya. Desde ese día, los huesos dejaron de ser un misterio compartido y se convirtieron en un secreto vigilado. Hombres de confianza custodiaban el terreno. Nadie podía acercarse. Nadie podía preguntar. La historia empezó a reescribirse. Sin Aniceto ni Maxi dentro. Ahora, según don Luis, aquello siempre había sido suyo. Siempre lo había sabido. Siempre había tenido planes. Así funciona el abuso de poder. No roba solo objetos. Roba relatos. Maxi intentó explicar. Intentó mostrar sus dibujos. Intentó hablar de medidas. De formas. De similitudes con animales prehistóricos. Pero el conocimiento, cuando nace en el lugar equivocado, no se escucha. Aniceto observaba en silencio. Sentía como algo antiguo se rompía por dentro. No era solo la injusticia. Era la certeza de que, una vez más, el fuerte iba a quedarse con todo.
Aquella noche, Maxi lloró en silencio. No por los huesos, sino por algo más profundo. Por entender, quizá por primera vez, que la verdad no siempre gana rápido. Que saber no siempre protege. Y que el mundo puede ser cruel. Cuando alguien descubre un valor que otros solo quieren poseer. Pero incluso en esa tristeza, había algo que Maxi no perdió. La convicción de que lo que había visto era real. Y de que, aunque se lo arrebataran, nadie podría borrar lo que ya había aprendido. Porque el poder puede apropiarse de la tierra, pero no puede desenterrar el conocimiento. Una vez que ha echado raíces, la injusticia no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que más duelen. Despacio. Con apariencia de normalidad. Como si todo fuera parte del orden natural de las cosas. Primero fue el silencio. Nadie volvió a llamar a Aniceto para trabajar en la finca. Nadie explicó nada. Nadie dio razones. Un día simplemente entendió que ya no hacía falta. Había pasado toda una vida al servicio de aquella tierra. Y ahora la tierra, o más bien, quien decía poseerla, le daba la espalda. Cuando finalmente don Luis habló, lo hizo sin rodeos. Has robado. La palabra cayó como un golpe seco. Robar. Él, que nunca había tomado nada que no fuera suyo. Él, que había obedecido incluso cuando dolía. Él, que había cargado huesos como castigo. Sin hacer una sola pregunta. Intentó explicarse. Intentó recordar cómo habían sido las cosas. Intentó apelar a la memoria compartida. Pero el poder no discute hechos. Impone versiones. Te aprovechas de lo que no entiendes, dijo don Luis. Y eso se paga. Aniceto bajó la cabeza. No por culpa, sino por cansancio. Había luchas que sabía perder, antes incluso de empezarlas. Los hombres de don Luis llegaron a la casa. No gritaron. No golpearon. Eso habría sido más fácil de soportar. Simplemente entraron. Y se llevaron los huesos. Uno por uno. Sin cuidado. Sin respeto. Maxi intentó detenerlos. Se interpuso. Mostró sus dibujos. Explicó, con palabras torpes pero sinceras, lo que había descubierto. Nadie lo escuchó. Para ellos, era solo un niño hablando demasiado. Cuando el último hueso salió por la puerta, el patio quedó vacío. Y con él, algo más. Maxi se sentó en el suelo. Y rompió a llorar. No lloraba solo por la pérdida. Lloraba por la sensación de haber sido invisible. Por entender que el esfuerzo, la dedicación, el conocimiento, no siempre bastan. Aniceto lo abrazó. Y por primera vez en muchos años, no supo qué decir. No había consuelo posible. No había lección clara. No había final justo que prometer. Solo el silencio pesado. De quienes han sido derrotados. Sin haber hecho nada malo. En el pueblo, la gente miraba hacia otro lado. Algunos murmuraban. Otros decían que era mejor no meterse. Que don Luis era poderoso. Que las cosas siempre habían sido así. La injusticia, cuando se normaliza, se vuelve contagiosa. Maxi dejó de dibujar durante un tiempo. Guardó su cuaderno. No porque hubiera dejado de creer, sino porque el dolor a veces necesita esconderse. Para no romperse del todo. Aniceto volvió a levantarse cada mañana. No para trabajar, sino por costumbre. El cuerpo no entiende de derrotas morales. Solo sigue. Pero por dentro, algo se había quebrado. Y aún así, en lo más profundo de esa caída, había una pequeña resistencia silenciosa. No en forma de rabia. No en forma de venganza. En forma de memoria. Porque Maxi no había olvidado.
Porque lo que había visto seguía siendo verdad, aunque nadie quisiera reconocerla. A veces, la injusticia parece ganar, porque gana tiempo. Pero hay verdades que no desaparecen cuando se entierran. Solo esperan. Doña Inés llevaba años enseñando a niños que el mundo era más grande que el pueblo en el que habían nacido. No lo hacía con grandes discursos. Lo hacía con paciencia, con preguntas, con esa forma discreta de mirar que distingue a quienes saben escuchar. Había notado algo distinto en Maxi. Desde el primer día. No era solo inteligencia. Era atención. Era respeto por lo que otros pasaban por alto. Cuando el niño dejó de dibujar, Doña Inés lo notó enseguida. Los niños no esconden el dolor bien. Solo lo silencian. Un día, después de clase, se sentó junto a él. ¿Qué pasó con tus dibujos? Maxi dudó. Miró al suelo. Y luego, como si al fin alguien estuviera dispuesto a creerle, contó todo. Los huesos. El castigo. La prohibición. La acusación. Doña Inés no interrumpió. No minimizó. No dudó. Al final, solo hizo una pregunta. ¿Aún lo recuerdas? Maxi asintió. Y sacó el cuaderno. Allí estaban. Formas. Medidas. Anotaciones precisas. Un trabajo que no parecía el de un niño. Doña Inés sintió un escalofrío. No de miedo. De certeza. Esa misma tarde, hizo una llamada. Su hermano trabajaba en la universidad. Era paleontólogo. Había dedicado su vida a estudiar lo que el tiempo entierra y la humanidad olvida. Cuando llegó al pueblo, no vino con soberbia. No vino con promesas. Vino con curiosidad. Escuchó a Maxi. Observó los dibujos. Hizo preguntas técnicas. Y cada respuesta confirmaba lo que ya intuía. Aquello era importante. Muy importante. Lo que encontraron no es de nadie, dijo finalmente. Es de todos. Aniceto no entendió del todo esas palabras. Pero algo en el tono le devolvió la respiración. El paleontólogo explicó. Con calma. Con respeto. Habló de patrimonio cultural. De leyes. De protección nacional. De cómo la tierra puede pertenecer a alguien. Pero la historia que guarda. No. Por primera vez, Aniceto oyó palabras que nunca habían estado a su alcance. Derechos. Reconocimiento. Justicia. No como promesas vacías, sino como herramientas reales. Doña Inés sonrió al ver a Maxi. Volver a dibujar. Volver a preguntar. Volver a creer. Aquella alianza no se firmó en un despacho. Se construyó en silencio. Con conocimiento. Con pruebas. Con paciencia. Porque la justicia verdadera no siempre entra derribando puertas. A veces, entra con un cuaderno bajo el brazo. Y alguien dispuesto a decir: esto importa. La tierra no se defiende sola. Pero guarda memoria. Y cuando alguien aprende a escucharla, cuando alguien se atreve a decir en voz alta lo que otros quisieron callar, la verdad encuentra la forma de emerger. No llegó como un escándalo. No hubo titulares ruidosos ni discursos grandilocuentes. Llegó como llegan las cosas importantes. Con pasos firmes. Y documentos bien hechos. Una mañana, la finca de don Luis dejó de ser solo suya. Coches oficiales se detuvieron en la entrada. Personas con carpetas, credenciales. Miradas entrenadas para distinguir lo valioso de lo banal. Recorrieron el terreno. Se agacharon. Midieron. Excavaron con cuidado. Y lo confirmaron. No eran restos aislados.
No era una rareza sin importancia. Era un esqueleto casi completo de mamut. Un testimonio intacto de un tiempo en el que el mundo era otro. Y el ser humano aún no había aprendido a creerse dueño de todo. Don Luis observaba desde lejos. Por primera vez, no tenía el control del relato. Intentó hablar. Intentó explicar. Intentó apropiarse, una vez más, de una historia que no le pertenecía. Pero el lenguaje del poder no funciona cuando se enfrenta al lenguaje de la ley y al rigor del conocimiento. Los funcionarios fueron claros. Aquello era patrimonio nacional. Protegido. Intocable. El intento de apropiación quedó registrado. Las presiones, documentadas. El abuso, expuesto. No hubo humillación pública. No fue necesario. La verdadera derrota del abuso no es el escándalo, sino la pérdida de legitimidad. Aniceto estuvo allí, de pie, callado. No levantó la voz. No pidió venganza. No reclamó castigos. Simplemente vio cómo, por primera vez en su vida, la justicia no pasaba de largo. Maxi no dejaba de mirar. Sus ojos recorrían el terreno, con una mezcla de emoción y asombro. Aquello que había empezado como un dibujo en un cuaderno, ahora era reconocido por el mundo. La finca fue expropiada parcialmente. No como castigo, sino como reparación. Allí se levantaría un museo. Un lugar donde la historia no se escondería. Donde los huesos no serían cargados como basura, sino tratados como lo que eran. Memoria viva. El pueblo empezó a cambiar, sin darse cuenta. Donde antes hubo miedo, empezó a haber conversación. Donde antes hubo silencio, empezó a haber preguntas. La verdad no gritó. No hizo ruido. Pero se quedó. Porque cuando algo sale a la superficie, con pruebas, con dignidad y con paciencia, ya no puede volver a enterrarse. La justicia no lo devolvió todo. Nunca lo hace. No le devolvió a Aniceto los años de espalda doblada, ni las veces que tragó silencio, ni los días en los que aprendió a no esperar nada. Pero le devolvió algo distinto. Algo que no había tenido nunca. La certeza de que su vida había valido. Cuando el museo abrió sus puertas, no hubo alfombras rojas. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo respeto. El nombre de Aniceto aparecía como descubridor. No como dueño. No como héroe. Como lo que siempre había sido. Alguien que estuvo allí. Y no apartó la mirada. Maxi caminaba por las salas, como si recorriera un sueño, que nunca se atrevió a decir en voz alta. Explicaba a los visitantes cómo vivían los mamuts, cómo se formaban los fósiles, por qué aquellos huesos no eran solo restos, sino historias detenidas en el tiempo. Ya no dibujaba para defenderse. Dibujaba para enseñar. La universidad le concedió una beca. No como caridad, sino como reconocimiento. Porque el talento, cuando se acompaña de esfuerzo y honestidad, acaba encontrando su lugar. Aniceto lo observaba desde un banco. En silencio. Como siempre. Pero esta vez, el silencio no pesaba. Era un silencio lleno. A veces, cuando el sol caía sobre el terreno y el museo quedaba en calma, Aniceto recordaba una frase que había repetido sin saber muy bien por qué. Durante toda su vida, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Nunca había entendido del todo esas palabras. Ahora, no necesitaba hacerlo, porque había visto como una injusticia se convertía en propósito, como un castigo. Se transformaba en oportunidad. Como un niño humilde. Había encontrado su camino.
sin renunciar a quien era. El legado no fue el mamut. Ni el museo. Ni siquiera la beca. El legado fue demostrar que la dignidad no se negocia. Que el conocimiento protege. Y que incluso en los lugares más pequeños, la historia puede cambiar de rumbo. Cuando alguien decide no rendirse, tal vez tú también hayas cargado cosas que no te correspondían. Tal vez hayas trabajado en silencio. Hayas obedecido demasiado. O hayas sentido que nadie veía el esfuerzo que hacías cada día. Esta historia no promete finales perfectos. Promete algo más real. Que la verdad puede tardar. Pero no desaparece. Que el conocimiento no es solo aprender datos, sino entender tu propio valor. Y que incluso cuando todo parece perdido, hay semillas que siguen creciendo bajo la superficie. Si alguna vez sentiste que te trataban como prescindible, recuerda esto. Nadie es invisible para siempre. Aquí seguimos contando historias de personas sencillas que, sin buscarlo, terminaron cambiando su destino. Si este relato te ha hecho pensar, si te ha recordado a alguien, o si te ha dado un poco de esperanza, te invito a quedarte. Suscríbete. Acompáñanos. Porque mientras haya alguien dispuesto a mirar donde otros no miran, ninguna historia está realmente enterrada.